Es decir, a las personas que solamente intervienen en un determinado asunto, como los testigos, los peritos, los terceros incidentales, a todas las personas sin excepción, las víctimas, a todas las personas que intervienen en el proceso penal, hay que darles un trato igual. Es decir, no puede, bajo ninguna circunstancia, por el hecho de que el defensor sea, por ejemplo, el abogado más importante del país, hay que sesgar el proceso en su favor, sino que hay que darle un trato igual al trato que se le da a cualquier abogado dentro del territorio nacional, sea quien sea el procesado que se está investigando, que se está acusando, etcétera, etcétera. Entonces, la igualdad es eso, darle un trato igual si no hay ninguna razón para darle un trato desigual. Y un trato desigual si no hay razón para darle un trato igual a nadie. Es decir, la igualdad es ese equilibrio que debe mantener el fiscal o el juez frente a las personas que se están investigando o que han sido acusadas o que se encuentran en juicio en cualquiera de las etapas en que se encuentran. Es decir, no debe haber razones políticas, religiosas, sociales, de discriminación por raza, por etnias, por condición económica. Nada de eso debe incidir frente a la ley y frente al trámite procesal. Todas las partes son iguales. No debe haber sesgo, repito, de ninguna naturaleza. A eso se refiere el tratamiento igual que los jueces y fiscales le deben dar a todas las partes en el proceso. Para eso está allí precisamente la Procuraduría, si se hizo parte dentro del proceso, para garantizar que a esas partes se les dé un trato también igual. Porque ustedes no pueden perder de vista que la Procuraduría General de la Nación representa a la sociedad, a todos los ciudadanos, a toda la colectividad, de tal manera que ellos deben velar por ese papel constitucional que le dio el constituyente a la Procuraduría. Debe estar pendiente de que a esas personas no se les discrimine. ¿Ok? Ese es el principio de igualdad. Si no hay ninguna pregunta, pues vamos al artículo 5. Sigo con el artículo 5. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, imparcialidad. En ejercicio de las funciones de control de garantías. Perdón, yo no sé por qué usted dice que no, eso ya lo vimos todo, porque ahora viene el principio de legalidad, todo eso lo vimos ya, pero yo no sé usted por qué dice que quedamos en el artículo 3. Parece que usted no estuvo en la clase anterior. No, profe, sí, doctor, quedamos en el artículo 3 la clase pasada. Bueno, pues diga. Imparcialidad. En ejercicio de las funciones de control de garantías, preclusión y juzgamiento, los jueces se orientarán por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia. Ok. A ver, ustedes saben que la justicia es un valor que destaca la Constitución Nacional. La equidad y la justicia son valores que trae la Constitución para favorecer a los ciudadanos frente al poder del Estado, frente a esa condición, digamos, de destacada que tiene la Fiscalía General de la Nación de poder investigar en el país todas las conductas que tienen las características de un delito. Pero entonces, a esas personas hay que permitirles que sean imparciales, es decir, que no vayan a tener ningún resquemor porque fulano de tal está imputado por haber cometido tantos delitos, entonces vamos a darle un trato diferente al otro que apenas lo están imputando por un solo delito
que al juez o al fiscal le parece un delito menor. No. Sea cual sea el delito, sea cual sea la imputación que se le está haciendo, si hay concurso de delitos, si la persona pertenece a una organización criminal, hay que darle un trato, es decir, sin discriminación precisamente, para poder lograr establecer esa imparcialidad que lleve al juez a tomar la decisión correcta y adecuada. Porque de lo que se trata es de hacer justicia, no de que hay una venganza, por ejemplo, del Estado hacia determinados sectores políticos, sociales, económicos del país. No, señor. A todos hay que darles, como dijimos, el mismo trato igual para lograr establecer la justicia y la igualdad. Y para lograr esa justicia y esa igualdad, a todos hay que darles las mismas garantías. Por ejemplo, si una persona no tiene con qué pagar un abogado, desde el momento en que es vinculado a la investigación, desde el momento en que es capturado, aprehendido en flagrancia, por ejemplo, o mediante orden de captura, hay que permitirle y darle la garantía de que nombre un defensor que lo asista a partir de ese instante. Y se le dice, si no tiene a quien nombrar, la defensoría, le nombraremos uno de la Defensoría Pública, que como les he venido diciendo, a esas personas que están trabajando con la Defensoría Pública les pagan un sueldo precisamente para que atiendan a todas esas personas que no tienen con qué pagar un abogado y que de todas maneras se tiene que enfrentar a ese poder que es la Fiscalía General de la Nación. ¿Sí? Ahora, si quien lo está acusando, si quien lo está denunciando es una persona económicamente poderosa, con mucha más razón, hay que rodearlo de garantías para que no vaya a haber ninguna imparcialidad por parte del juez. La imparcialidad es eso. Por eso ustedes han visto que la justicia está representada por la diosa Temis, y la diosa Temis tiene en su poder una balanza. Esa balanza de la diosa Temis, que tiene la diosa Temis en sus manos, no debe ser inclinada hacia un lado u otro, sino solamente por los elementos materiales, las evidencias físicas, la verdad legalmente recogida durante el trámite del proceso. Es decir, no debe haber circunstancias externas diferentes a esas que lo lleven a la imposición de una sanción, repito, sino solamente la verdad, y la verdad recaudada con el lleno de todos los requisitos para rodear a ese ciudadano inerme frente al poder del Estado de todas esas garantías para que él pueda defenderse. ¿Sí? Y fuera de eso, pues vienen también todos los recursos que la legislación consagra en favor de todas esas personas que han sido sometidas a un proceso y que termina con una sentencia condenatoria. Sí, esas personas tienen derecho a interponer recursos para que un funcionario de mayor jerarquía revise la actuación. Sí, doctor, el artículo siguiente. Artículo 6º, legalidad. Nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al momento de los hechos, con observancia de la forma propia de cada juicio procesal de efectos sustanciales. La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia la restrictiva o desfavorable. Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia. Bien. Entonces, en el artículo 6º del Código de Procedimiento, igual que en el artículo 6º del Código Penal, se tiene como principio rector el principio de legalidad. ¿Qué es la legalidad? Es que la ley que le van a aplicar a cualquier ciudadano tiene que preceder su actuación. ¿Qué quiere decir eso?
que antes de que un ciudadano adecúe su comportamiento a un determinado delito, a una determinada conducta que el legislador ha establecido como delito, ya previamente en el Código Penal debe estar tipificada esa conducta. Y ya también debe existir el procedimiento para llevar a cabo la investigación desde el principio hasta el final. Ya eso debe estar establecido antes de que ocurra, así como también debe estar establecido el juez competente para cada caso, dependiendo, repito, de la naturaleza, la cuantía, el lugar donde ese hecho ocurrió. Ya existe también, repito, antes, por ejemplo, cualquier ciudadano, cualquiera de nosotros que estamos aquí, realiza una conducta y esa conducta, para que sea delito, tiene que, ustedes saben, que ser típica, antijurídica y culpable. Es decir, que esté tipificada en la parte especial del Código Penal. Si está tipificada en la parte especial del Código Penal, es un delito. ¿Sí? Protege un bien jurídico y es un delito. Pero tiene que estar definido, tiene que estar tipificado con sus elementos estructurales desde antes de que yo realice la conducta delictiva. Si ustedes leen todo el Código Penal, encontrarán, yo estoy seguro que se van a sorprender. Oye, yo no sabía que esto es delito. ¿Y esto para qué lo está aquí? Si esto, yo nunca he visto que a nadie lo han procesado por esta conducta. Dirán ustedes, a nadie han procesado por esta conducta. Pues bien, es que el legislador tiene que prever, ¿sí?, la realización por cualquier ciudadano en cualquier momento de una conducta de esa naturaleza. Entonces, por eso es que antes de que ocurra, ya están tipificados en el código, aunque no sean de las conductas más frecuentes que se realizan, pero ya tiene que estar tipificado, porque si no estuviera tipificado y la persona realiza un comportamiento de esa naturaleza, ¿sí?, un comportamiento de esa naturaleza, entonces no sería típico de un delito porque no está tipificado y no se le podría aplicar. Entonces, para que se pueda cumplir con el principio de legalidad, lo que está diciendo el legislador es que las conductas que se le imputan a cualquier ciudadano en todo el territorio de Colombia previamente tienen que estar tipificadas, previamente tiene que existir un procedimiento para llevar a cabo esa investigación. De ahí pues que los hechos delictivos ocurridos desde las 12:01 del 1 de enero del 2008 se ritúan o se siguen por la ley 906. Los hechos ocurridos hasta las 12 de la noche del 31 de diciembre de 2007, todos se tramitan por la ley 600. ¿Por qué? Porque la ley 600 rigió hasta las 12 de la noche del 31 de diciembre del 2007. Y a partir del 1 de enero del 2008 entró en vigencia en toda la costa atlántica, el departamento del Chocó y en Pamplona, entró en vigencia, fue la última etapa de la puesta en vigencia del Código de Procedimiento Penal actual, es decir, la ley 906 del 2004. Es lo mismo, no puede ese procedimiento aplicarse, por ejemplo, a hechos, a la ley 600 no se la podemos aplicar a un hecho que ocurrió a las 12:10, ¿sí?, del 1 de enero del 2008. ¿Por qué? Porque a partir de las 12:01 ya está vigente la ley 906 y no la ley 600. ¿Sí? Entonces la ley es la que esté vigente al momento de realizar la conducta. Lo mismo ocurre con la conducta que está tipificada. ¿Qué ocurre si yo adecuo mi comportamiento a una determinada conducta que no está tipificada en el Código Penal? No está tipificada como delito. ¿Qué pasa si yo, repito, Luis Gutiérrez, adecuo mi comportamiento
a una conducta que no está tipificada, que no es delito ahora mismo. Entonces, yo la realizo hoy y varias personas realizan esa conducta y entonces el legislador dice, bueno, se ve que esta conducta como que la gente la está realizando, vamos a tener que tipificarla. Y dentro de 15 días presenta un proyecto de ley al Congreso y en 3 meses tiene una ley ya para tipificar y sancionar ese comportamiento. Pregunto, si esa ley apenas la van a tipificar dentro de 3 meses y yo la realicé hoy y no era constitutiva de delito, ¿me podrán aplicar la nueva ley a mí? No, profesor. ¿Cierto que no? La ley rige hacia futuro, no hacia atrás. ¿Eh? Entonces se violaría el principio de legalidad si me aplicaran, repito, si me aplicaran la nueva ley a hechos que ocurrieron con anterioridad. Es por eso que reitero, las normas, tanto penales como procesales, tienen que estar vigentes al momento en que las personas realizan la conducta delictiva. Si no está vigente, ¿sí?, no se puede aplicar, porque se violaría el principio de legalidad. Es decir, los ciudadanos tienen que tener seguridad, tienen que saber a qué atenerse, ¿sí? Y una persona realiza una conducta con la convicción de que no constituye ningún delito, precisamente porque no está tipificada. De pronto conoce el código y dice, no, eso no constituye ningún delito, y por lo tanto no lo pueden sancionar, aunque posteriormente esa conducta se tipifique. ¿Por qué? Porque esa conducta no precedió, no estaba antes de que él adecuara su comportamiento a esa conducta. No sé si les quedó claro lo que es el principio de legalidad. Repito, tanto la conducta sustancial, es decir, las del Código Penal, como las procesales, tienen que estar antes de que el ciudadano realice un determinado comportamiento. No puede, sobre la marcha, crearse una ley con la pretensión de aplicárselo a hechos que ya tuvieron ocurrencia. Eso no se puede hacer. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque se violaría el principio de legalidad. A ver, no sé si hay alguna pregunta o si está... Profesor, entendí lo de la legalidad en el caso en que aparece aquí en el artículo que estamos leyendo, cuando habla de aplicar la ley permisiva o favorable. No, la ley permisiva o favorable quiere decir que aunque la norma, oiga, bueno, esa parte no se la expliqué. A ver, ¿qué quiere decir la ley permisiva o favorable? Que aunque la ley sea posterior, ¿sí?, si es favorable al procesado, se aplica de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Le explico. Supongamos que a mí me condenaron por homicidio. Hoy, cuando el código dice que hay una pena de 25 a 30 años, por ejemplo, me condenaron por homicidio y me pusieron 25 años. Sucede que ya condenado yo, dentro de 5 meses, dentro de un año, surge una nueva ley que dice que el homicidio, como ya han bajado tanto el homicidio, entonces vamos a bajarle la pena. Entonces el homicidio no va de 15 a 25, sino que va de 5 a 10. ¿Ya? ¿Sí? Hay una nueva ley, pero sucede que esa nueva ley me es favorable a mí. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí dice que la ley favorable, ¿sí?, la ley favorable se aplica de preferencia a la restrictiva. Es decir, que a mí, a pesar de que esa ley no era la que estaba vigente en el momento en que yo realicé la conducta, me la deben aplicar, ¿sí?, por favorabilidad. Acuérdese, no sé si ustedes vieron en su derecho penal general lo que es la favorabilidad, lo que es la retroactividad de la ley. La ley retroactiva o de efecto favorable se aplica de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Por regla general, la ley rige hacia futuro.
¿sí? Pero cuando la ley es favorable, se aplica aún a los condenados. Aunque la persona la hayan condenado en vigencia a otra ley, si surge posteriormente una ley que le es más favorable, se aplica de preferencia a la favorable. No sé si me di a entender, doctor Hernández. Sí, señor. Siempre que la ley sea favorable, que tenga menos pena, ¿sí? que produzca, por ejemplo, la anterior decía que no tenía beneficios y la nueva dice que sí tiene beneficios, esa nueva se aplica. Siempre que sea favorable. ¿Por qué se aplica la ley favorable al procesado? Porque frente al poder del Estado, el procesado es una cosa minúscula, muy pequeñita frente al poder del Estado. De tal manera que si el Estado le da esa gracia, le permite esa prerrogativa, pues esa prerrogativa le debe favorecer a él sin distingos de ninguna naturaleza. Entonces siempre la ley favorable se aplicará de preferencia. Y a lo contrario, si la ley es más grave, ¿sí? Más grave, hace más gravosa la situación, no se puede aplicar. Nunca. Por ejemplo, a mí me condenaron, le voy a poner el ejemplo contrario, me condenaron, la ley decía de 15 a 25 años, me condenaron a 20. Después sale una ley que diga que ya no va de 15 a 25, sino de 25 a 50. ¿Me podrán aplicar esa nueva? No, porque esa nueva es desfavorable a mis intereses. ¿Sí? Me pueden aplicar la que me favorezca, pero no la que me desfavorezca. ¿Ok? Eso es principio de legalidad. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Repito, no les dé pena. Si de pronto no les llegó el mensaje claro, si no me di a entender, con el mayor gusto les explicamos, les ponemos ejemplos, como quieran, para que entiendan. La idea es que ustedes se apropien de estos conocimientos y los tengan claros y los puedan aplicar en su vida profesional, sea que esa vida profesional la lleven en la judicatura o en la defensa, ¿sí? O acusando, en cualquier papel que ustedes jueguen durante el ejercicio de su profesión, cuando ya sean profesionales. Así que estamos para eso, para resolver las inquietudes que ustedes puedan tener al respecto. Bueno, entonces si no hay más preguntas, el siguiente artículo, doctor. Presunción de inocencia e indubio pro reo. Sí. Léelo. Léalo, por favor. Sí, profe, ya un momentico que se me desactivó el internet. Dice, artículo 7º, presunción de inocencia e indubio pro reo. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. En consecuencia, corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se resolverá a favor del procesado. En ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria. Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda. Bien, entonces, a ver, ¿qué es eso de la presunción de inocencia? La presunción de inocencia es un derecho fundamental, importantísimo en el trámite del proceso penal. En concepto yo creo que sería el más importante para los ciudadanos, porque parte de la base, doctores, de que todas las personas son buenas. Ese es el principio. Parte de la base de que todas las personas son buenas y como son buenas, actúan de buena fe. Esa es la presunción de inocencia. Entonces, cuando alguien es señalado como presunto autor de un delito de violación, de extorsión, de secuestro,
¿Qué es lo primero que debe suponer la fiscalía, que debe suponer el juez? Que esa persona es inocente. ¿Hasta cuándo? Ahí lo está diciendo, lo leyó su compañero, hasta cuando la fiscalía, que es la titular de la acción penal en Colombia, venza la presunción de inocencia. ¿Qué significa vencer la presunción de inocencia? Que la fiscalía, al recaudar los elementos materiales, las evidencias físicas, la verdad legalmente obtenida, a través de todos esos elementos técnicos, científicos que recauda, le demuestra a ese ciudadano que él no es inocente, sino que por el contrario es culpable y que lo va a imputar y lo va a acusar ante un juez, lo va a imputar ante un juez de control de garantías y lo va a acusar ante un juez de conocimiento para que se le imponga una sanción penal. Pero fíjense lo que está diciendo allí. La carga de demostrar que esa persona es responsable penalmente y que cometió un delito, la tiene la Fiscalía General de la Nación. Jamás esa carga se puede invertir. ¿En qué sentido? No le podemos exigir al ciudadano que sea el ciudadano el que demuestre que es inocente. No, señor. Por eso se acuerdan que en una clase anterior yo les he venido diciendo que yo como estrategia de defensa, yo soy el defensor de cualquiera de ustedes, no presento pruebas, no interpongo recursos, dejo que el proceso vaya solo y me lo puedo ganar. ¿Por qué? Porque es posible que después que se agote todo el trámite, la fiscalía no haya podido demostrar, ¿sí? No haya podido demostrar la responsabilidad del procesado. Ahora, ese trámite y la presunción de inocencia se presume hasta que la decisión, por ejemplo, condenatoria, sentencia condenatoria, esté debidamente ejecutoriada. ¿Qué quiere decir que la decisión esté ejecutoriada? Quiere decir que esa decisión sea inamovible, que ya sea ley del proceso. A contrario censo, cuando yo tengo la posibilidad de interponer recursos de apelación para que lo revise un juez de mayor jerarquía, de mayor conocimiento, de mayor experiencia, pero no solamente después que confirman esa decisión, por ejemplo, en mi contra, yo todavía tengo la posibilidad de presentar casación. ¿Sí? Y hasta que no se resuelva la casación por la Honorable Corte Suprema de Justicia, yo sigo siendo inocente. Sigo siendo inocente. Por eso la presunción de inocencia solamente queda desvirtuada cuando me demuestren que yo soy culpable y que esa sentencia resista la apelación y la casación, que ya yo haya agotado todas las instancias. Entonces, es cuando la decisión está ejecutoriada. Ahora, ¿cuándo una decisión queda ejecutoriada? Cuando a mí me ponen una sentencia y yo no interpongo recursos contra esa sentencia, dentro de 3 días después de dictada la sentencia, ya yo no puedo hacer más nada. Ya quedó ejecutoriada y es inamovible. ¿Por qué? Porque yo no interpuse recursos. Ahora, si interpongo recursos, ¿cuándo queda ejecutoriada? Cuando la segunda instancia o cuando la casación, la Corte se pronunció, si hubo recurso de casación, dictó la sentencia de casación. Entonces, ya cuando se acabaron todas las posibilidades mías, entonces sí podemos decir, Luis Gutiérrez es un asesino, está condenado por homicidio, mató a fulano de tal. Porque ¿saben qué pasa si antes de eso alguien dice que yo soy un asesino, que yo soy un matón, cuando todavía la presunción de inocencia está vigente? ¿Saben qué pasa? Esa persona puede estar incurriendo en una injuria o en una calumnia, según el caso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hasta cuando la sentencia no quede ejecutoriada, doctores, yo me presumo inocente. Inocente.
Así haya 10 personas que me vieron cuando yo maté. Pero es que yo vengo diciendo que yo soy inocente o que yo actué en legítima defensa. Y yo estoy alegando eso y lo alego hasta el final. Es posible que la Corte me dé finalmente la razón, pero es posible que no me la dé, ¿sí? Y se pliegue a la decisión que tomó el juez en primera instancia, en segunda instancia, y la Corte termine confirmando eso. Cuando la Corte confirmó, ya no hay más nada que hacer. Ahí está vencida la presunción de inocencia. Ya yo no soy inocente. Ya yo soy una persona culpable y así fue declarado. ¿Ok? ¿Está claro? Ahora. Sí, profe. Ahí habla de la prueba para condenar. Doctor, por favor, tenga la bondad, busque el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal. Rapidito, 381. O cualquiera que tenga el código a la mano que lo lea. Artículo 381. Conocimiento para condenar. Sí. Dice, para condenar se requiere el conocimiento más allá de duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. Así es. La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Ok. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que la Fiscalía tiene que probar para que el juez condene? Dos extremos. Primero, la existencia de la conducta, es decir, que la conducta que me imputaron, ¿sí?, tuvo ocurrencia y que esa conducta es típica de un delito. ¿Sí? Y en segundo lugar, que la Fiscalía recaudó y llevó al juicio la prueba contundente, la prueba fulminante que demostró que yo había cometido el delito de homicidio, por ejemplo. ¿Está claro? Entonces, cuando existe la prueba para condenar y esa prueba resiste el análisis de la segunda instancia y el análisis de la casación, entonces ya quedó vencida la presunción de inocencia. Ya esa persona es responsable penalmente. Repito, pero hasta esa instancia, hasta la Corte, a mí hay que presumirme inocente, porque lo que se presume es la inocencia, no la responsabilidad. ¿Eh? No la responsabilidad. Lo que partimos de la base es que las personas son inocentes. ¿Por qué son inocentes? Porque son buenas por naturaleza. Entonces, como son buenas por naturaleza, no delinquen, no matan. Y entonces la Fiscalía, con todo su poder, con todos los investigadores y todo, tiene que buscar la prueba técnica, científica, la prueba de cualquier naturaleza que le permita desvirtuar esa presunción de inocencia en relación con ese ciudadano en particular. Y por último, se refiere al principio de indubio pro reo. ¿Qué quiere decir eso? Toda duda en el trámite del proceso penal, en la responsabilidad del procesado, hay que resolverla en favor del procesado. Por eso es que yo les decía, yo guardo silencio, no digo nada, y sucede que la Fiscalía no pudo contundentemente demostrar la responsabilidad de mi cliente. No pudo. Quedó una duda ahí, eso no está muy claro, no está así, está como, ¿sí? No es contundente la prueba, no es concluyente. Entonces, en todos esos casos donde haya duda sobre la responsabilidad, ¿qué debe hacer un juez serio y responsable? Absolver. Ante la duda, abstente, dice un adagio, abstente. No proceda frente a la duda. Ahora, y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es posible que el juez dude? Hombre, porque la Fiscalía no pudo demostrar. Acuérdese que esa carga de la prueba no se va a invertir jamás. Es la Fiscalía la que tiene que demostrar tanto la existencia del delito como la responsabilidad del procesado. Entonces, si hay duda, toda duda debe ser resuelta en favor del procesado. Entonces,
sucede que ustedes dirían, bueno, ¿por qué hacen eso? Siendo que los delincuentes, siendo que hubo víctimas, que hubo gente vulnerable, que todo eso es cierto. Pero es que acuérdense que el proceso se tramita entre la fiscalía y el ciudadano o el individuo que violó presuntamente la ley penal. ¿Sí? Entre esos dos es que se presenta el enfrentamiento, ¿sí?, de las partes, entre los dos. ¿Ok? Entonces, sucede que ustedes no tienen idea del daño que le hace a la justicia cuando después de 5 años de una persona estar privada de la libertad, finalmente lo declaran inocente. Cuando dicen, no, que fulano de tal, después de 5 años resultó que era inocente, ya la corte lo dijo. ¿Saben el daño que eso le hace a la majestad de la justicia? A la imagen de la justicia. Parece mentira, pero se hiere más la imagen de la justicia cuando se condena a un inocente que cuando se absuelve un culpable. Cuando se absuelve a ese culpable por duda, queda no hay claridad, hay una sensación rara, pero es menos dañina, menos grave para la imagen de la administración de justicia que cuando a esa administración de justicia le cae un baldado de agua sucia por haber mantenido privado de la libertad a una persona inocente que siempre vino alegando su inocencia y que nunca la vieron, nunca la encontraron. No importa que ese señor sea un campesino, que sea el más humilde de los ciudadanos, aún así, la justicia como tal, como valor de la sociedad que representa la administración de justicia, queda herido de muerte. Entonces, por eso el legislador sabiamente ha dicho, cuando haya duda, cuando no sea claro, no sea nítido, no sea transparente, cristalino como el agua, que hay prueba de responsabilidad, entonces, señor, si todo está oscuro, si todo está muy nubuloso, más bien absuelva. Más bien absuelva. Y miren lo que puede pasar más adelante. ¿Qué pasa si a una persona la absolvieron y sucede que más adelante se demostró que era responsable penalmente? Mediante la acción de revisión pueden revisar la sentencia y ponerle la condena. Entonces, por eso digo, se hace más daño a la administración de justicia, que tiene todo un andamiaje, toda una cantidad de personas detrás, técnicos, científicos, personas que trabajan con la policía, que tienen experiencia, jueces, fiscales, y nadie encontró la prueba contundente para condenarlo. Entonces quiere decir que hay duda, que no tenemos con qué condenarlo. Entonces por eso se llama principio de indubio pro reo. Toda duda debe resolverse en favor del procesado. Miren hasta dónde llega la presunción de inocencia. Pregunto, ¿dudas en relación con lo que es la presunción de inocencia? ¿A alguien no le quedó claro? A ver, doctora, Llamas Cadavid. Doctora Llamas Cadavid. Doctora Llamas. Buenos días, profesor, dígame. Digo, ¿le quedó claro lo que estamos viendo? Sí. Bueno. ¿Y qué dice la doctora Rodríguez Hoyo? Daniela. Sí, doctor, todo claro. Bueno, ok. Entonces, si todo está claro, vamos al artículo 8, doctor. Bueno, artículo 8, defensa. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, éste tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal,
en lo que aplica a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad. Doctor, un momentito, escúcheme. Doctoras y doctores, yo sé que por la pandemia, pues, esto ha habido dificultades para que ustedes vayan a audiencias y se enteren allá en forma directa de cómo se desarrolla, cómo se tramita una audiencia, por ejemplo, de imputación, de legalización de captura, de imposición de medidas, de revocatoria de medidas, de concesión de beneficios, etcétera, o un juicio oral. Porque la pandemia, pues, nos redujo casi que a las casas y no tenemos esa. Sin embargo, en YouTube, ustedes pueden encontrar todas las audiencias habidas y por haber, y sería bueno que miraran. Yo quiero invitarlos a que se apliquen en eso, miren audiencias, por ejemplo, audiencias concentradas de legalización de captura, de imputación y de imposición de medidas de seguridad, de aseguramiento. ¿Por qué? Porque mirar eso pues le da una perspectiva totalmente diferente a uno en relación con lo que está ocurriendo. Entonces sería muy bueno, repito, sería muy bueno que ustedes vieran esas audiencias. ¿Para qué? Porque allí van a ver de manera práctica que en la imputación, por ejemplo, el juez de control de garantías, cuando el fiscal hace la imputación de cargo, este artículo 8º, que los jueces se lo saben de memoria, los fiscales también, no, pero el fiscal y el juez no lo hacen así, no se lo dicen de memoria, el fiscal y el juez le leen textualmente, punto por punto, ese artículo 8º a la persona que le imputan los cargos. ¿Y saben por qué le va leyendo punto por punto? Porque él después le va a preguntar que si entendió, si comprendió la imputación que se le acaba de hacer y qué tiene que decir en relación con esa imputación. Porque ¿qué pasa si de pronto el fiscal utiliza unos términos jurídicos que la persona no entendió, porque es un campesino, porque es una persona iletrada, porque es una persona que no tiene conocimiento, no tiene un vocabulario muy amplio y no ha entendido los términos que le acaban de decir? Entonces el juez le dice al fiscal que le explique, ahí en su presencia le explique al imputado cuál es el significado de la expresión de las palabras, para que quede la convicción de que esa persona entendió perfectamente lo que le están diciendo. ¿Sí? Porque, reitero, esas personas no están en la condición a veces de entender esa terminología. Y precisamente de lo que se trata es que la persona entienda, que comprenda la imputación que se le está haciendo y las consecuencias que tiene esa imputación para su vida futura. Inclusive, cuando una persona le preguntan cómo se declara, entonces dice, yo me declaro culpable. ¿Saben lo que hace el juez? El juez de control de garantía trata de persuadirlo de que no tiene por qué declararse culpable, que él tiene derecho a un juicio oral, justo, con inmediación del juez, con contradicción de las pruebas, concentrado. Todo eso se lo explica para que después, porque después si la persona, a pesar de esa explicación que le da, insiste en que él se allana a los cargos, en que acepta la responsabilidad. Mire, señor, si usted acepta la responsabilidad,
le van a imponer una sentencia condenatoria. ¿Sabe lo que implica una sentencia condenatoria? Le explica todo. Lo priva de la posibilidad de contratar con el Estado, de ocupar cargos públicos, de elegir y ser elegido. Es decir, le va a decir todas las consecuencias que eso tiene, para que entienda y trata de persuadirlo de que no va. Cuando ya la persona dice, mire, mi abogado y yo escuchamos atentamente, entendimos y ya llegamos a la conclusión de que sí nos vamos a allanar. ¿Saben por qué el juez tiene que hacer eso? Porque después que la persona se allana los cargos, posteriormente ya no se puede retractar. Ya cuando pasa al juez de conocimiento, y el juez de conocimiento le hace el control de legalidad para verificar solamente si eso fue libre y espontáneamente. Inclusive ya la Corte ha dicho que si ya todo ese ejercicio se hizo por el juez de control de garantías, ya el juez de conocimiento no tiene por qué volver a hacer eso, sino que tiene que entrar a dictar la sentencia condenatoria correspondiente. Entonces miren lo delicado que es eso del derecho a la defensa. ¿Sí? Entonces, desde ya les comento, existen dos clases de defensa. Una defensa material que la ejerce la misma persona a quien le imputaron o que está acusada. Ella ejerce la defensa material. ¿Cuándo y cómo ejerce la defensa material? Cuando a él lo interrogan, cuando a él le preguntan y él dice, o él tiene derecho a preguntar, tiene derecho a interrogar, etc. Ahí está ejerciendo él el derecho de defensa material. Cuando él está dando las explicaciones de cómo ocurrieron los hechos, etc., planteando posiblemente una legítima defensa o un estado de necesidad, etc., en ese momento él está ejerciendo su defensa material. En cambio, hay otra defensa que se llama defensa técnica. Esa defensa técnica solamente la hace el abogado titulado, la persona que tiene conocimientos del ejercicio del derecho, que ha estudiado el derecho penal y que lo está ejerciendo. Entonces, él con esos conocimientos detallados, pormenorizados, hace lo que se llama la defensa técnica. ¿Por qué técnica? Porque se supone que es el que conoce, el conocedor del derecho, y por lo tanto su defensa no es material, sino técnica, ¿sí? En relación con un área que él conoce, que maneja, que ha estudiado a profundidad y que trata de buscar y de encontrar el éxito en cada caso. ¿Ok? Entonces, les quería hacer esos comentarios para que ustedes estén ubicados en lo que vamos a empezar a leer punto por punto, ¿sí? La importancia que eso tiene. Entonces, por favor, doctor, empiezo otra vez el artículo y vamos a ir refiriéndonos punto por punto a ese artículo octavo. Bueno, artículo octavo, defensa. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, éste tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal, en lo que aplica a... Perdón un momentico, acuérdense que el órgano de persecución penal, a ver, doctora Suárez Cárdenas, ¿cuál es el órgano de persecución penal? Norevis. Suárez Cárdenas. Presente, doctor. Digo, ¿cuál es el órgano de persecución penal? La Fiscalía, ¿no? La Fiscalía General de la Nación, dígalo sin miedo, con seguridad. La Fiscalía General de la Nación, acuérdese, lo vimos desde cuando dijimos cuál era el objeto principal del derecho penal, dijimos que la Fiscalía General de la Nación, ¿sí?, frente a un hecho que es considerado delito, ¿sí?, a una persona que está debidamente identificada o individualizada, ¿sí?, le imputa la posible comisión de una conducta delictiva, ¿sí? Eso es lo que hace la Fiscalía General de la Nación. Establece esa relación. ¿Entre quién? Entre ese ciudadano
debidamente identificado que violó la ley penal y la Fiscalía lo investiga para establecer. ¿Qué va a establecer? Si el delito existió, quién lo cometió, en qué circunstancias lo cometió, ¿sí? Si esas personas tienen antecedentes, etcétera, etcétera, ¿sí? Y cuando ya tenga todo, ¿sí?, lo va a imputar. Acuérdense que ya les dije que el proceso penal en la ley 906 empieza a partir de la imputación, ¿sí? Antes de eso, antes de la imputación, acuérdense que hay una indagación, que es para identificar a las personas, para averiguar todos esos elementos materiales, recoger las evidencias, etc. Pero cuando ya el fiscal tiene los elementos, entonces va ante el juez de control de garantía y hace la imputación. La imputación, ¿ok? Entonces, continúa, doctor Escobar. Bueno, entonces, literal A, no ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o 2º de afinidad. Entonces, fíjense, ¿qué significa no? La persona tiene que, si quiere confesar, si quiere decir, tiene que ser libre y espontáneamente, pero la Fiscalía no lo puede amenazar, ni le puede decir, si usted no hace esto, me le llevo los hijos, se los quito. No puede la Fiscalía no puede hacer eso, ni en privado, ni en presencia de juez de control de garantía. Eso no lo puede hacer, jamás. Entonces, no lo puede obligar, ¿sí?, a obligar a que acepte la responsabilidad, a que acepte que él cometió el hecho. Ahora, si él voluntaria, espontáneamente lo quiere hacer, lo hace, y fíjense todo lo que les dije. El fiscal, aunque la persona, el juez de control de garantías, aunque la persona lo haga espontáneamente, trata de persuadirlo de que él tiene otras posibilidades, otras alternativas, y que no está obligado, ¿sí?, a hacer eso. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, tampoco lo puede obligar a que declare, a que impute o relacione como autora o coautora de la conducta a su cónyuge, ¿sí?, o a sus parientes entre el 4º grado de consanguinidad, 2º afinidad o 1º civil. Acuérdense que esos grados de consanguinidad se refieren a los ascendientes. En primer grado, los ascendientes, que son los padres, ¿sí? Padres. Sí, entonces, después vienen los hermanos, y el 4º grado de consanguinidad son los primos hermanos, hasta el 4º grado de consanguinidad. A mí no me pueden obligar a que yo vincule a mi cónyuge, ni a mis padres, ni a mis hermanos, ni a mi hijo, a nadie, y tampoco estoy obligado a vincular ni siquiera a mis primos hermanos. Ahora, si los quiero vincular libre y espontáneamente, repito, eso es otro asunto, pero no me pueden obligar a que lo haga. Decir, sí, ahora yo soy el delincuente, soy yo, y tu mamá y tu papá. O sea, esas expresiones no las puede utilizar ni la Fiscalía ni el juez como para intimidar a la persona, ¿sí?, para que termine vinculando a su familiar. Segundo, doctor Escobar. Bueno, literal B, no autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o 2º de afinidad. Incriminarse es decir, yo soy responsable, yo fui quien lo hizo. Él no está obligado. Si lo quiere hacer voluntariamente, lo puede hacer, pero no está obligado a autoincriminarse, ni tampoco decir que fue su papá, su hermano, tampoco, no tiene por qué decirlo. Nunca. No tiene por qué. ¿Sí? Porque autoincriminarse es cuando yo acepto que realicé la conducta, que soy responsable de esa conducta. Eso es autoincriminarse. ¿Ok? No está obligado a eso. Siga. Bueno, literal C, no se utilice el silencio en su contra. Así es. Entonces, cuando a la persona le preguntan cómo se declara culpable o inocente, el tipo dice, me acojo a mi derecho de guardar silencio.
me acojo a mi derecho de guardar silencio para todo lo que le pregunto. Entonces, el fiscal después, el juez después no puede decir, como quiera que el señor fulano de tal guardó silencio, yo presumo que guardó silencio porque él es responsable. No, señor. Eso no lo puede. Ese tipo de razonamiento no lo puede hacer el juez. Jamás el silencio del imputado se puede utilizar en su contra. Es decir, hacer conclusiones de que como no dijo nada, como no incriminó a nadie, entonces ¿por qué él es responsable? ¿Saben por qué no se puede hacer eso? Porque recuerden lo que ya dijimos antes. En la presunción de inocencia, quien tiene la carga, óigase bien, de desvirtuar todos los hechos, de demostrar la verdad, es la fiscalía, no el procesado. El procesado no tiene por qué demostrar que él es inocente. Quien tiene que demostrar que es responsable es la Fiscalía General de la Nación. Entonces la persona guarda silencio, repito, y ese silencio no puede jamás utilizarse en su contra. Jamás se podrá concluir del silencio asumido por un imputado o acusado. De ese silencio no se puede deducir responsabilidad alguna. ¿Quedó claro eso? Sí, señor. Siga. Bueno, literal D. No se utiliza en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o de un método alternativo de solución de conflictos si no llegaren a perfeccionarse. Ok. ¿Se acuerda que yo les he venido diciendo, y ya lo vimos, hablamos de eso desde antes, cuando dijimos que el titular de la acción penal es la Fiscalía General de la Nación y que la Fiscalía no podía renunciar, suspender ni interrumpir la acción penal, ¿sí? Por regla general, ¿sí? Que esa acción penal no era de disponibilidad. Recuerda, todo eso lo vimos allá cuando vimos las características de la acción penal. Fíjense que eso que dijimos allá lo estamos reiterando aquí. Jamás podrá, óigase bien, jamás podrá la persona que se está procesando, ¿sí? Jamás podrá renunciar a esos derechos. ¿Por qué? Porque hemos dicho, quien tiene la carga de la prueba, quien tiene la responsabilidad de demostrar es la fiscalía. De tal manera que cuando la persona guarda silencio, ese silencio jamás se podrá utilizar en su contra, ¿sí? Y mucho menos las conversaciones. Por ejemplo, si yo procesado con mi defensor entré en unas conversaciones con la fiscalía para llegar a un preacuerdo o para acogerme a un principio de oportunidad. Y sucede que después de 10 conversaciones que tuve con la fiscalía, inclusive la fiscalía pudo haber grabado cada una de esas conversaciones que tuvo conmigo como procesado y mi defensor. Y sucede que después de esas 10 conversaciones no llegamos a ningún acuerdo. Y en esas conversaciones yo digo, yo sí maté a ese tipo, pero que fue tal y tal. Entonces yo sí me colaboro con usted, pero hagamos esto y esto. Le pido esto, si usted renuncia, si usted interrumpe la acción penal en mi contra. Supongamos que finalmente no llegamos a ningún acuerdo. Esas conversaciones que el fiscal grabó, jamás las podrá utilizar en mi contra. Por ejemplo, decir, mire, aquí no hemos podido demostrar la responsabilidad, pero yo tengo unas grabaciones donde él aceptó que sí había... No. Jamás esas conversaciones que se grabaron se pueden utilizar